Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar la clase de biología en este tercer bimestre con el tema 1, reciclando las sustancias de la naturaleza. Esto es los ciclos biogeoquímicos. Vamos a ver qué son los ciclos biogeoquímicos, cuál es su definición. La expresión del ciclo biogeoquímico deriva del movimiento ciclo de los elementos que forman los organismos biológicos, que es bio, y el ambiente es la parte geológica de la Tierra y que interviene un cambio químico. Esto también se usa para describir la distribución y transporte de materiales, los cuales controlan el recambio y la transformación de estos en los ambientes terrestres, acuáticos y atmosféricos. ¿Cuáles son esos ciclos? Tenemos en primer lugar el ciclo del carbono, el ciclo del agua, el ciclo del oxígeno, el ciclo del nitrógeno, entre otros. Vamos a comenzar con el ciclo del carbono. El símbolo químico del carbono es C, y este existe en la atmósfera como un gas que se llama también anhídrido carbónico o dióxido de carbono. El símbolo químico del dióxido de carbono es CO2, y este está presente en el océano, en el agua dulce como carbonato de calcio y en las rocas como bicarbonato. El movimiento global entre el ambiente abiótico y los organismos se le llama entonces ciclo de carbono. Vamos a ver cómo se realiza este ciclo de carbono. Acá le he hecho un pequeño esquema para demostrarles cómo es el ciclo de carbono, cómo sucede. Vamos a empezar con las plantas y las algas. Durante la fotosíntesis, las plantas, las algas y las cianobacterias extraen el dióxido de carbono del aire y lo incorporan en los compuestos que ellas producen, como la glucosa, la celulosa y el almidón. Estos compuestos químicos producidos pueden ser utilizados por los mismos productores como combustible para su respiración. También pueden ser utilizados por los consumidores, los productores o consumidores. Así, el dióxido de carbono es devuelto a la atmósfera por el proceso de respiración celular. Y de manera muy similar, el ciclo de carbono también ocurre en el agua. Algunas veces el carbono no regresa al ambiente abiótico. Por ejemplo, una gran cantidad de carbono se queda en forma de compuestos, celulosa, glucosa y almidón. Se almacena en la madera. Y también a manera de fósil. Los combustibles fósiles son el petróleo, el gas natural y la hulla. Entonces, se almacena también la madera de los árboles y puede permanecer cientos de años. Asimismo, hace millones de años se formaron estos enormes depósitos. Estos quedaron sepultados. De modo similar, los aceites, los organismos marinos unicelulares, quizás dieron origen a los depósitos subterráneos de petróleo. Vamos a resumir un poquito. El carbono es un componente esencial para los seres vivos. Sabemos que se encuentra en la atmósfera entonces como dióxido de carbono. Los vegetales verdes lo absorben de la atmósfera, y el CO2 que toman durante la fotosíntesis con ayuda de la energía solar fabrican los alimentos o las sustancias de reserva como el almidón y el azúcar. El oxígeno que queda del CO2 es devuelto a la atmósfera. Los animales y el hombre se alimentan de productos vegetales y en consecuencia transforman los hidratos de carbono aprovechando la energía que en ellos existe durante el proceso de la respiración del carbono residual a la atmósfera, bajo la forma de CO2. De esta manera restituyen el carbono al ambiente natural. Sabemos también que hay por ahí un efecto invernadero que es la sobredosis de CO2 en la atmósfera, ocasionada
por la combustión industrial, por la combustión de vehículos, entre otros. Entonces hay una sobredosis, vamos a decirlo así, de CO2 en la atmósfera, y las plantas no dan basto para reciclar todo ese CO2 y convertirlo en oxígeno. Luego tenemos al ciclo del agua, también es llamado ciclo hidrológico. El agua, sabemos que existe en la Tierra en 3 estados: el sólido, que es el hielo y la nieve; el líquido; y el gas, que es a manera de vapor de agua. Los océanos, los ríos, las nubes y la lluvia están en constante cambio, y el agua de la superficie se evapora, el agua de las nubes se precipita, la lluvia se filtra por la tierra. Sin embargo, la cantidad total de agua en el planeta no cambia. La circulación y la conservación de agua en la tierra es lo que conocemos entonces nosotros como el ciclo hidrológico. Acá le hice otro pequeño esquema para ver cómo sucede el ciclo del agua. Entonces el agua circula continuamente en los océanos, de los océanos a la atmósfera. Luego esto lo hace por el proceso de evaporación, y luego a la tierra y de regreso a los océanos, proporcionando a los organismos terrestres agua purificada. Entonces, cuando el agua de la superficie del mar se evapora, del mar, de los ríos, del arroyo, de lagos, del mismo suelo, ¿verdad? Luego regresa en forma de lluvia por medio de la precipitación. Además, la transpiración, que es la pérdida de vapor de agua de las plantas terrestres, también aporta una considerable cantidad de vapor de agua que va a la atmósfera, y es lo que conocemos como la condensación. Se condensa ese vapor de agua en las nubes, luego sucede la precipitación. Entonces el agua puede evaporarse de la tierra y reingresa a la atmósfera directamente. También puede filtrarse en el suelo y convertirse en agua subterránea, que es la retenida bajo la superficie por algún tiempo. Entonces, así sucede el ciclo del agua. Luego tenemos un ciclo muy importante, que es el ciclo del oxígeno. Al respirar, los animales y los seres humanos tomamos del aire el oxígeno que las plantas producen, y luego exhalamos el dióxido de carbono. Las plantas a su vez toman el gas carbónico que los animales y los seres humanos exhalamos para utilizarlo en el proceso de fotosíntesis. Plantas, animales y seres humanos intercambian oxígeno y dióxido de carbono todo el tiempo, los vuelven a usar y los reciclan. A esto es que se le conoce como el ciclo del carbono. Sabemos el ciclo del oxígeno. Sabemos que el oxígeno es el elemento químico más abundante en los seres vivos, y podemos encontrarlo también en el agua como oxígeno molecular o en forma de CO2. El oxígeno es producido por los individuos fotosintéticos, que son las plantas. Y el agua es el donador de electrones para la reducción del dióxido de carbono. Para llevar a cabo es necesaria la clorofila. Vamos a hacer el recuento nuevamente. Las plantas, animales y el ser humano exhalan el oxígeno. Estos a su vez expulsan el dióxido de carbono, que es aprovechado por las plantas para realizar fotosíntesis y liberar nuevamente el oxígeno a la atmósfera. Así es que sucede. Si los gases de la atmósfera y otros recursos vitales como el agua se usaran solo una vez, se agotarían rápidamente. Estos recursos han existido y han sido usados por los seres vivos durante millones de años. Esto significa que en este instante podemos respirar el mismo oxígeno que respiramos alguna vez los dinosaurios. Los automóviles, muchas industrias, los incendios forestales y las quemas tóxicas que contaminan la atmósfera
las plantas son las únicas capaces de transformar este dióxido de carbono en el oxígeno que necesitamos los demás seres vivos para respirar. Por eso es muy importante sembrar plantas, árboles y que absorban este gas y purifiquen el aire. Tengo un dato muy importante acá. Las plantas carnívoras realizan también fotosíntesis, pero como viven en un suelo pobre en nitrógeno, necesitan obtener este bioelemento de los insectos, las lagartijas, los sapos y otros organismos de poco tamaño. Vamos a seguir ahora en el libro, vamos a completar las siguientes 4 preguntas. Dice, el agua se evapora. ¿De dónde se evapora? Contestamos, de la superficie del mar, del río y arroyos. El número 2, en el ciclo de él, las plantas absorben dióxido de carbono y expulsan el oxígeno que inhalamos. Es el ciclo, entonces, completamos del oxígeno. La número 3, en el ciclo de él, los restos fósiles se transforman en combustibles fósiles. Eso es en el ciclo del carbono. Y la número 4, él es un combustible fósil. Contestamos el petróleo. Vamos a seguir practicando con la siguiente lectura. Y dice, decíamos que cuando la nube está cargada negativamente y el suelo positivamente, estamos en condiciones de que se produzca un rayo. Es solo cuestión del valor de la diferencia potencial que se establezca en la parte inferior de la nube y la superficie terrestre. Si es lo suficientemente alta, se producirá una descarga eléctrica en zigzag que conocemos como el rayo. Como ya sabrás, este fenómeno eléctrico de descarga es uno de los espectáculos más extraordinarios y peligrosos de la atmósfera. Se trata de una enorme chispa muy parecida a la que se produce en casa cuando desenchufamos un aparato en funcionamiento. Solo que en este caso del rayo llega a recorrer kilómetros, mientras que en nuestro enchufe solo lo hace a lo largo de una fracción de milímetros. Los rayos se producen cuando hay una contracción de carga negativa en la nube y carga positiva en la superficie del suelo. Vamos a contestar entonces ahora con respecto al texto. Dice, ¿cómo se produce un rayo en el cielo? Se produce cuando la nube está cargada negativamente y el suelo positivamente. La número 2, ¿qué diferencia hay entre la distancia que recorre un rayo y la chispa que se produce en un enchufe de un cable eléctrico? Es la distancia del rayo alcanza a recorrer kilómetros, mientras que la del enchufe es solo milímetros. La número 3, ¿qué crees que pasaría a una persona si le cae un rayo? La respuesta es, podría causar mucho daño. Vamos a seguir practicando y completamos el siguiente crucigrama. La número 1 dice, seres vivos que fijan o absorben el carbono en forma de dióxido de carbono. La número 1 es la respuesta, las plantas. La número 2, combustible fósil. Contestamos de manera vertical, petróleo. La número 3, gas usado para la respiración de los seres vivos. Horizontalmente, oxígeno. La número 4, compuesto orgánico elaborado por las plantas a partir de CO2, es la número 4 vertical, glucosa. Y la número 5, proceso del ciclo del agua en que se forman las nubes, es de manera vertical, condensación. Vamos a darle respuesta ahora a las preguntas propuestas. Dice la número 1, el ciclo del las plantas utilizan el CO2 para que las plantas fabriquen sus alimentos. Es la opción A, carbono. El carbono es devuelto a la atmósfera por medio del proceso D, es la opción E, combustión. En el ciclo del agua, las nubes se forman en la etapa D, es la opción B, condensación. En la número 4 es una etapa del ciclo del agua, es la opción E, evaporación. La número 5, el agua se calienta y pasa a ser vapor de agua, es la opción E, en la evaporación. La número 6, al ciclo del agua también se le llama, es la opción E, ciclo hidrológico. La número 7, el carbono se almacena por año. ¿Cuál de las alternativas prueba esta afirmación? Es la opción D, los árboles. La número 8,
Compuesto químico que el ser vivo produce en el que encontramos el carbono es la opción D, la glucosa. Seguimos con la número 9 y te preguntan la etapa del ciclo del agua en la que se producen las lluvias, es la opción B, la precipitación. La número 10 son las 3 etapas del ciclo del agua, es la opción E, evaporación, condensación y precipitación. La número 11, las lluvias se forman en el ciclo del, es la opción C, del agua. La número 12, sustancia que se elimina al final de la fotosíntesis, es la opción E, oxígeno. La número 13 es una forma de que el dióxido de carbono vuelva a la atmósfera, es la opción D, cuando los animales respiran. Es la fórmula de la molécula del dióxido de carbono, es la opción D, CO2. Seguimos con la 15, la es un combustible fósil, es la opción B, la gasolina. La número 16, cuando el agua se filtra en el suelo se forman, es la opción C, depósitos de agua subterránea. La número 17, fórmula del oxígeno molecular que se desprende de las plantas al final de la fotosíntesis, es la opción B, O2. La número 18, el ciclo del agua se le llama, es la opción D, ciclo hidrológico. La número 19, seres vivos capaces de transformar el dióxido de carbono en oxígeno, es la opción D, las plantas. La número 20, seres vivos que devuelven el CO2 a la atmósfera descomponiendo los cadáveres, es la opción D, los hongos. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.